de lo que recuerdo, de lo que vimos, fue de que es una estructura que es la que se encarga de transmitir las cargas a un estrato inferior. Bueno, más bien al suelo. Y en cimentaciones profundas, pues a estratos inferiores. Okay. Bien, siguiente pregunta. ¿Nos puedes comentar, por favor, referente a las cimentaciones superficiales? Sobre el mecanismo de falla de la teoría de Meyerhoff, por favor. Sí, Meyerhoff plantea que el mecanismo de falla, no falla, el suelo no falla debajo de la cimentación, sino también, falla a lo largo de la profundidad de la cimentación y crea una cuña en donde, pues, como que se expande o el material se acomoda. Bueno, así es como lo recuerdo, de la teoría de Meyerhoff. Okay. Que el material, como al acomodarse, pues se desplaza. Ok, bien. Y ya por último, ¿qué nos puedes comentar en cuanto a las diferencias de pilas y pilotes? Bueno, la diferencia entre pilas y pilotes. Para empezar, las pilas son elementos, perdón, los pilotes son elementos prefabricados, que tienen estos tienen limitante en cuanto a longitud porque tienen que ser transportados, no se realizan in situ. Todos los pilotes se hincan, no necesitan una previa perforación. ¿Qué otra cosa? También son de diámetros más pequeños que una pila. Si no mal recuerdo, creo que son hasta 60 u 80 centímetros 60. de diámetro. Y las pilas, a diferencia de los pilotes, estas se realizan en sitio, necesitan una perforación, pueden tener más profundidad. Y una ventaja también de las pilas es que no necesitas un lugar para tenerlas almacenadas. A diferencia de los pilotes, pues los pilotes, como son hincados, pues generan como molestias en la zona aledaña porque tienen que ser hincados y la vibración del hincado pues genera molestias. En las pilas pues no. Ok. Bueno, sí, porque también hay que perforar, pero no es tanto como en los pilotes. Gracias, Brian. De nada, ingeniero. Patricio. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Bien, Patricio, ¿nos puedes comentar respecto a las cimentaciones especiales que revisamos? Claro. Bueno, creo que la más relevante que vimos son los pilotes de control, ya que pues son una invención mexicana. También están los pilotes entrelazados, que son, bueno, una serie de pilotes que están, por así decirlo, hincados por debajo de, digamos, si es una losa, están en un nivel más abajo y posteriormente se colocan otros pilotes que quedan como de esta forma, provocando que el suelo entre estos pilotes tenga un confinamiento y aumente su capacidad de cortante, bueno, de resistencia al cortante. Y, bueno, los pilotes de fricción me parece que también entrarían en esa categoría. Ok, bien. Siguiente pregunta. ¿Nos puedes comentar perdón, sobre las condiciones para el uso de una losa de cimentación? Claro, si no me recuerdo son 4. Una de ellas es cuando tenemos un suelo con una baja capacidad de carga, más o menos menor a 6 toneladas sobre metro cuadrado, se opta por usar una losa de cimentación. Cuando, digamos que en un predio la estratigrafía es errática, también se usa una losa de cimentación y se diseña a partir del suelo que tiene una mayor compresibilidad, para ser un poco conservadores.
Mm, Bueno, se usa también en suelos con una alta compresibilidad y cuando digamos que se calculan zapatas y el área calculada de estas zapatas es mayor al área de cimentación, se opta por usar una losa en lugar de las zapatas. Ok, bien. Siguiente y última pregunta. Cuando revisamos el proceso constructivo de la zapata, platicábamos sobre las pruebas de calidad en campo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, las pruebas se pueden realizar tanto al concreto, que sería la prueba de revenimiento para saber qué tan trabajable es el concreto cuando se está virtiendo, y también se pueden tomar muestras en unos cilindros para posteriormente verificar la resistencia a compresión del concreto. Y también, bueno, obviamente las zapatas llevan un armado de acero, se pueden realizar pruebas de calidad en el acero también, y me parece que son, bueno, todas. Ok. Bien, Patricio, gracias. Gracias. Siguiente, por favor, Gerardo. Gerardo Saldaña Bustamante. Sí, Bien, Gerardo, ¿nos puedes comentar, por favor, sobre la geología estructural del estado de Puebla que revisamos? ok. La geología del estado es, bueno, ahí en el artículo dividía el estado en tres zonas, que es la sísmica, la penesísmica y asísmica. Okay. También se presentan fallas estructurales, que es la de Clarión, Clarión, Malinche y el Popocatépetl. Y Saconboxon, creo. Y estructuralmente sería del Estado. Ok, bien. Siguiente pregunta. ¿Qué nos puedes comentar sobre el RQD? El RQD es el índice de calidad de roca. Se suman todas las longitudes mayores a 10 centímetros y se divide entre la longitud total, y eso nos va a dar un porcentaje. Y ese es el índice de calidad de roca. Ok. Y ya por último, si nos puedes comentar respecto a las características de los pilotes de madera, las ventajas y desventajas que platicamos. Las principales ventajas, bueno, se usa para suelos, bueno, son económicos para terrenos blandos y
embargo, pues no existe ni siquiera en una normativa una guía para seleccionar este tipo de cimentación. Sin embargo, también recuerdo que en esa clase usted nos había dicho que nos va a ayudar el hecho de que involucran muchísimos factores. Específicamente en esta tabla, pues simplemente está lo que es el suelo y la estructura, pero era muy ambigua en el sentido en que no sabíamos qué tanto es pequeña, qué tanto es medio y qué tanto es grande. Entonces, pues más o menos recuerdo que nos había dicho que pequeña era como que edificios de 2 a 3, de hasta 3 a 4 niveles, de media creo que aplicaba para naves industriales y grande ya era de edificios de 10 a 15 pisos. Y bueno, eso es lo que recuerdo de esa tabla, que es una opción para seleccionar el tipo de cimentación. También recuerdo que dijo que había, también creo que hay un diagrama de flujo, pero que no es la opción final. Sin embargo, nos puede ayudar a tomar una buena selección. Ok, bien. Gracias. Permíteme. Siguiente pregunta, referente al proceso constructivo en las zapatas. ¿Por qué es importante la colocación de la plantilla de concreto y cuidar su elaboración? Bueno, la plantilla de concreto mínimo es de 2 pulgadas, o sea, 5 centímetros, y es importante por muchos aspectos. Primero que nada, porque la losa, la zapata que se vaya a poner tiene que tener un recubrimiento mínimo. Entonces, si no lo ponemos, pues obviamente ese recubrimiento pues no va a existir. También es importante porque necesitamos que la superficie sea plana y no sea irregular. O sea, no, tal vez no sea lo más plana posible, pero sí tenemos que cuidar que sea lo más plana posible para que las cargas sean lo más uniformes posibles. Ok, bien. Y por último, cuando revisamos las cimentaciones profundas, identificamos dentro de los factores de seguridad con diversos códigos 2 tipos de incertidumbres. ¿Nos puedes explicar estos 2 tipos de incertidumbres? Sí, claro. Son incertidumbres objetivas y subjetivas. Las objetivas se refiere a las cargas y sus efectos en cuanto a la resistencia del suelo y su deformación. La subjetiva se refiere a los análisis en cuanto a criterio, la experiencia, la mano de obra. Esto es más que nada como errores humanos. Ok. ¿Cuál de estas 2, ya para concluir, objetivas o subjetivas, se reducen con un control adecuado de calidad, con un control de calidad adecuado? ¿Cuál de estas 2, las objetivas o las subjetivas? Con un control de calidad adecuado, Sí. pues serían las subjetivas, porque bueno, está mucho en nosotros que podamos reducir eso, ya sea en laboratorio, en el muestreo y en el diseño. Ok. Bien, gracias, Cristialia. Edgar, por favor. Inge, buenos días. ¿Ya me Buenos escuchas? días. Okay. Edgar, ¿nos puedes comentar sobre los aspectos generales a evaluar para un diseño de cimentaciones adecuado? Sí, Inge, son 3 aspectos. El suelo, la estructura y el costo. La estructura, pues es más que nada de la geometría de la estructura, la geometría, son como sus aspectos físicos de la estructura. Del suelo, pues son sus características físicas, el peso volumétrico, su profundidad del estrato, la capacidad de carga. Y del costo, pues es que sea lo más económico posible, o con vistas a que no sea tan caro para el dueño. Ok.
Bien, siguiente. Sobre el factor de seguridad que revisamos cuando hablamos de cimentaciones superficiales, habría un aspecto que habla sobre el muestreo, los trabajos en campo. ¿De qué manera se relaciona el factor de seguridad con esta parte del muestreo, los trabajos en campo? De las partes físicas del suelo, Inge, porque leí que es son los factores de seguridad es el de arcilla, arenas y en condiciones extremas. Entonces, para arcillas es de 3, no puede ser menor de 3. Para arenas debe de ser, pues normalmente de 3, y para condiciones extremas de 1.5 a 2. No sé si es a lo que se refería. No, más que nada es en cuanto a lo que es el concepto de factor de seguridad que estuvimos revisando, la incertidumbre que representa. De incertidumbre. Sí. Bien, siguiente pregunta. En cuanto a cimentaciones profundas, ¿nos podrías compartir las ventajas y desventajas que presenta un elemento de cimentación profunda de acero? Sí, que pues en las ventajas es que es un elemento de alta resistencia. Tiene soportes tiene una gran resistencia también para al hincado. Es un elemento pues esas serían unas de las desventajas, y de las desventajas es que es un elemento que hace mucho ruido a la hora de estar hincando, es un elemento muy caro, y también puede sufrir deformaciones a la hora de estar hincando, deformaciones flexionantes a la hora de estar hincando, y también tiene problemas de que puede caer mucho sarro. Sarro. Sí, exactamente, Inge. Ok, bien, gracias. Gracias, Inge. Abraham, por favor. Hola, Inge. ¿Qué tal, Abraham? Permíteme. Bien, Abraham, ¿nos puedes comentar respecto a la zonificación geológica geotécnica del Valle de Puebla? Bueno, lo que yo sé es que en el Coremún pues divide a las zonas del suelo en Puebla en 3, en zonas tipo 1, 2 y 3, haciendo alusión al tipo de suelo, principalmente zona 1 para zonas blandas, zonas intermedias para las zonas 2 y zonas consideradas duras, para zona 3. Sin embargo, una comparativa curiosa es que para el caso de la CNTC, pues también lo divide en 3 zonas, pero hace referencia a la zona 1 como zona de lomas, a la zona 2 como zona... No, pero la del Valle de Puebla. Solamente sabría especificarle lo de los tipos de suelo en esas 3 zonas. Disculpe. Sobre cimentaciones superficiales, ¿nos puedes comentar sobre de uno de los criterios que revisamos para desplantarnos en roca, una zapata en roca?
se plantea uno de los criterios que propuso la CFE. ¿Nos puedes comentar al respecto de este, Abraham? Bueno, con base a lo que yo he leído, las cimentaciones superficiales tienen dos propósitos: ser seguras ante el tipo de falla por corte en el suelo y no experimentar desplazamientos o asentamientos excesivos. Respecto al desplante en roca para cimentaciones superficiales, diría que la profundidad de desplante no tendría que ser muy grande y respetaría uno de los principios que marcaba Terzaghi, en el cual decía que la profundidad de desplante tenía que ser menor o igual al ancho de la cimentación. Sin embargo, había posibilidades y se refutó, bueno, se complementó eso porque en investigaciones posteriores marcaba que podía ser menor o igual a 3 veces el ancho. Pero desplantación en roca, supongo yo, tendría que también obedecer al principio de falla por capacidad de carga. Terzaghi, en el caso de superficiales, lo dividió en 3: una zona triangular, una zona radial y zonas triangulares pasivas de Rankine, ¿no? Así que yo diría que profundidad de desplante baja, tendría que obedecer a la falla por general por corte y tendría que presentar este tipo de, estas 3 zonas donde se sometería al mismo análisis. Ok. Bien, por último, ¿nos puedes compartir qué representa esta ecuación? En el cálculo de capacidad de carga última, tenemos como ecuación general la capacidad de carga por punta y la capacidad por carga por fricción. Si no estoy mal, representa el aporte por fricción que tiene la parte de la pila o pilote en el fuste. Ok, ¿algo más? Respecto a esa ecuación. Sí, claro. Dentro de los ejercicios que estuvimos haciendo en clase, pudimos notar que había consideraciones para encontrar para aplicar esa ecuación. Dependía si el estrato del suelo podría ser friccionante o cohesivo. Debido a eso, pues la consideración que planteaba, al menos la norma, es un poco distinta, pero en principio se somete a encontrar los esfuerzos efectivos a las diferentes profundidades de desplante, ciertos incrementos, y con base a esos ciertos incrementos y el cálculo de ciertos factores, bueno, coeficientes, pues nos ayuda a encontrar el aporte por fricción en todos los, por parte de todos los estratos. Asimismo, pues la intención es representar la capacidad de carga por fricción y cortante que el suelo o el pilote nos está aportando. Ok, bien. Gracias, Abraham. Adriana, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Adriana, ¿qué nos puedes comentar referente a los depósitos hidrotermales en la zonificación geológica geotécnica del Valle de Puebla? Pues los depósitos hidrotermales regularmente encontrado calcárea, roca calcárea, me parece, en las zonas pues que son termales, que es Agua Azul, Rancho Colorado y no recuerdo otro, me parece que era otro lugar de depósitos hidrotermales donde está agua, pues era bajada de los volcanes justamente y se empieza a formar este tipo de estratos justamente más o menos por Agua Azul, los balnearios. El balneario cerca de la Juárez, perdón. Un balneario que existió en Juárez. Ok. Perdón. Bien. Siguiente. Dentro del procedimiento para la verificación o revisión de las cimentaciones superficiales de acuerdo a las normas técnicas complementarias,
específicamente cuando las zapatas o la cimentación superficial se desplanta en suelos friccionantes, se pide hacer una consideración o un ajuste, una revisión del ángulo de fricción interna venido del laboratorio para aplicarlo al cálculo. ¿Nos puedes platicar respecto a esto? Pues el ángulo de fricción interna lo vamos a convertir a prácticamente lo que es el ángulo de fricción aparente. Para que este ángulo, pues justamente se aplica la fórmula de arco tangente de lambda por tangente de fricción interna. Bueno, ahí va la fórmula, que más o menos pues es más que nada para el mejoramiento de lo que es los suelos friccionantes. Justamente se ocupa para el, para el coeficiente de capacidad de carga NQ. Ok, ese ángulo de fricción interna, ¿de qué ensayo viene? Según la normativa, ¿cuál se recomienda? Pues Me parece que es el consolidado no drenado, doblemente U, para justamente aplicarlo a la normativa. Bueno, recuerdo haber leído eso en la normativa CNFC. ok. Bien, y ya por último, en cuanto a cimentaciones profundas, también vamos a referirnos a las normas técnicas. ¿Qué representa este factor? ¿Qué representa este factor alfa para cuando debemos de calcular la adherencia lateral en suelos cohesivos? El factor alfa es, me parece que es para calcular en cada estrato lo que próximamente se ocupa en la fórmula que es para suelos cohesivos. Pues es justamente 0.5 por la raíz de la, del, del estrato medio sobre, perdóname, la sé completa, pero bueno, se ocupa para el mejoramiento más que nada y para integrarla en la ecuación que de forma de que ayude en la sumatoria para multiplicación de la longitud del estrato, de la presión a la profundidad media del suelo en la ecuación por estrato. Ok, bien, gracias. Seguiríamos con, por favor, Aldair. Denme un par de minutos, por favor.
Bien, ya de vuelta. Gracias. Aldair, por favor. Sí, Gracias. Bien, Aldair, ¿nos puedes comentar respecto a la zonificación geológica geotécnica del Valle de Puebla sobre los depósitos aluviales? Sí, los depósitos aluviales, bueno, se debían en concreto a la presencia de una falla de tipo normal que iba desde Agua Azul hasta Rancho Cuadrado o algo así, no recuerdo el nombre. Ajá. Ajá. Y ahí se presentaban aguas sulfurosas que provenían de los volcanes, pero se deben en esencia a una falla. Bueno, pero esos son los suelos, esos son los depósitos hidrotermales. Te comentaba sobre los aluviales. Los depósitos aluviales. Se debía, bueno, estaban de acuerdo a la geología, había afloramientos de rocas ígneas, había depósitos de suelos tobáceos, aluviales y lacustres, y esos se presentaban en todo el valle de la ciudad, en distintas zonas del valle de la ciudad de Puebla. Ok. Siguiente pregunta. Sobre el proceso constructivo de cimentaciones superficiales, ¿nos puedes comentar algunas recomendaciones que planteamos al revisar este tema? Sí, había una de cuidar mucho el que no se contaminara el concreto a la hora del vaciado, y también otra sobre cuidar, bueno, esa siempre es a la hora de hacer elementos de concreto, sobre cuidar mucho el revendimiento y cuidar el armado para que el armado y el agregado y el tamaño máximo del agregado para que pueda penetrar el concreto alrededor o dentro de todo el armado, lo cubra completamente y no tengamos exposiciones del acero. Okay. ¿Alguna otra más? Creo que había una que decía que debíamos apegarnos lo más posible al proyecto y no al proyecto que se había determinado, para no hacer alteraciones, no hacer alteraciones a lo que dictaminaba el proyecto. Esa era otra recomendación. Ok. Bien, siguiente y última. ¿Nos puedes comentar, por favor, en el diseño de cimentaciones profundas, ahora para el caso de suelos friccionantes, existe un factor beta? ¿Qué representa ese factor beta? ¿Qué quiere decir ese factor beta? ¿Los suelos friccionantes? Sí. ¿Dijo? Sí, en suelos friccionantes, para calcular la fricción lateral, el aporte de fricción lateral, se aplica un factor beta, se obtiene un factor beta. ¿Qué es eso? ¿Cómo se interpreta? ¿De qué trata ese factor beta? El factor beta creo que hablaba sobre el aporte de fricción de cada estrato al centro de los estratos. Ajá. Eso es todo. Ok. Bien, sería todo entonces, Aldair. Gracias. Antes de que se me olvide, sí, algunos de ustedes me enviaron el mensaje para que les compartiera su nota. La verdad, fue un día bastante agitado. Yo se las compartiré de cualquier manera, nada más paciencia es lo que les pido, ¿vale? Pero sí lo tengo presente. Bien, siguiente, por favor, María Fernanda. Buenos días, Cintia. Buenos días. ¿Saben qué? Lo que vamos a hacer es mejor, ahorita estoy viendo el tiempo que falta para que no estemos apresurados. Nos conectamos nuevamente y
Bueno, los que ya hayan anotado su nombre acá en la lista del chat, les pido que lo vuelvan a hacer. Ángel, Hilario, luego Noemí, Josué y Juan, por favor, ¿vale? Para que respetemos ese orden. Digo, al final todos van a pasar, no hay problema. Vale, pues gracias. Diseño de una cimentación. Sí, bien. Bueno, tenemos la estructura, el suelo y el costo. Dentro de la estructura tenemos que checar las cargas, el área de la cimentación, como tal todas las características físicas de la estructura. Dentro del suelo es la estratigrafía, la topografía, la resistencia del suelo y también como la historia que ha tenido el predio en uso de suelo. En los costos vamos a checar lo que es el proceso constructivo, también la maquinaria que podríamos usar para ver ahora sí, el costo que nos va a generar. Ok. Bien, siguiente pregunta. ¿Nos puedes explicar referente a lo que representa esta gráfica, estas comparaciones de los diferentes tipos de asentamientos? ¿Qué representa el de arriba, qué representa el de abajo y qué involucra en cuanto al diseño de una cimentación? Sí, nos habla, es para clasificar ahora sí que la cimentación de acuerdo a sus asentamientos, que nos da puede ser rígida o puede ser, elástica, me parece que era. Y la primera es la segunda es la que es la rígida. Y ahora sí que es de acuerdo al tipo de asentamiento que va a tener el suelo, también tiene que ver con su compresibilidad y es lo que nos va a dar esa clasificación. Ok, bien. Y ya por último, si nos puedes comentar cuando revisamos los atributos para el diseño de cimentaciones profundas que les compartí sobre estos personajes sobresalientes de la geotecnia, hablo específicamente de Poulos y Borland, comentamos algunas, pues sí, aspectos que ellos toman como importantes. ¿Nos puedes remembrar esta parte, por favor? Sí, como tal, es dentro de las cimentaciones profundas y nos van a hablar de que siempre se debe, ahora sí que desplantar de acuerdo a la mecánica de suelos que vamos a tener. Nunca nos podemos pasar de basar en otra cosa más que tener la mecánica de suelos. Poulos nos habla de pues bueno, no recuerdo muy bien lo que me decían exactamente cada uno,
o sea, sí los recuerdo, pero pues como tal es tener cuidado ahora sí que en la parte del tipo de suelo, que la cimentación siempre pues debe tener lo que tenemos ahora sí que en el diseño, plantarlo en el campo, y también considerar el material de acuerdo al tipo de suelo, y pues tener siempre como pues cuidado a la hora de realizar el proceso constructivo. Ok, bien, gracias María Fernanda. Sí. A ver, ¿qué pusieron en el chat? Sigo después de la compañera. Ángel, entonces vas Ángel, supongo. Luego sigo después de Noemí. Luego yo después de... Ok, sale. Sigo después de mi compañera. Ok, sale, vamos resolviendo poco a poco. Sigo después. Ok, Ángel. Bien, Ángel, ¿nos puedes comentar respecto a las cimentaciones especiales que revisamos, por favor? Cimentaciones especiales. Perdón, tenía apagado mi micrófono. Dentro de las cimentaciones especiales teníamos los que son los pilotes de punta penetrante, que son pues unos pilotes que tenían en la punta pues una sección más angosta que encajaba en el estrato resistente. Después de ellos teníamos también los pilotes de control, que me parecía que servían que tenían en la punta, en la parte superior del pilote, pues un mecanismo que servía para controlar me parece que los asentamientos o los desplazamientos del mismo. Después están los entrelazados, que son pues un conjunto de varios pilotes que están encajados en el suelo, pero sin estar en contacto con la estructura. Y además, otro conjunto de pilotes que sí están encajados en la estructura y que sirven para darle pues una mayor cohesión o confinamiento al suelo, y con ello lograr una mejor capacidad de carga. Y también están los pilotes de fricción, que son los que sirven, que se ayudan del contacto que tiene el fuste con el suelo, y eso ayuda a tener una mejor capacidad de carga. Tienen apagado su micrófono. Sí, perdón, gracias. Siguiente pregunta. Referente a cimentaciones superficiales, si nos puedes comentar los criterios que se deberían aplicar para el diseño o para aplicar un diseño con losa. Sí, para aplicar una losa de cimentación, pues tiene que haber varias condiciones. La primera de ellas, que yo creo que es la más importante, pues es que el suelo donde se va a desplantar la cimentación, pues tenga una baja capacidad de carga. Que normalmente, usted nos había comentado que una capacidad de carga baja sería como de 10 o menor. Otra condición es que el suelo sea muy compresible, y otra capa, la otra condición es que si se plantea el uso de zapatas aisladas, pues si la suma de las áreas de todas esas zapatas aisladas es mayor a la mitad del área total, pues se recomienda mejor usar losa de cimentación. Ok, bien. Y ya por último, si nos puedes comentar, por favor, ¿nos puedes explicar esta gráfica, por favor? Ajá, es la pues la gráfica representa la fricción, este factor F, que es la resistencia por fricción unitaria, que
que toma valores dependiendo a una formulita, y tiene toma valores variables en esta longitud L, que es la que se llama la longitud crítica, y esta longitud crítica es 15 veces el diámetro de la pila. Posterior a esta longitud crítica, pues el valor de la resistencia por fricción unitaria pues se vuelve constante. Ok, bien. Gracias, Ángel. Gracias. Seguiría yo, Inge. ¿Sí? Ok. Bueno, gracias, Hilario. Bien, si no hay nadie... Ok, sale. Hilario. Bien, primera pregunta. ¿Nos puedes comentar, por favor, respecto del proceso constructivo, qué tanta relevancia tendría el relleno y compactado de las cepas? ¿Qué tanta importancia? Bueno, respecto al proceso constructivo, recuerdo que a ver. O sea, bueno, en cuanto a la importancia, tendría que ser que ay, mira, bueno, lo que yo recuerdo es que tendría que llegarse de un 90 a un 95% de compactación para tener una buena una buena calidad de suelo. Otra cosa también que recuerdo es que no, bueno, la verdad no recuerdo otra cosa más que el porcentaje de compactación. Ok, bien. Siguiente pregunta. ¿Nos puedes explicar, por favor, lo que es el mecanismo de falla de Carter-Sagi para capacidad de carga? Ok, bueno, en cuanto a este mecanismo, hace referencia bueno, básicamente no existe el esfuerzo cortante en el suelo arriba de la profundidad de desplante, por lo que a lo largo de la superficie de falla, pues se desarrollan los estados plásticos de Rankine. En cuanto a estos estados, recuerdo que eran tres: la zona triangular, la zona cortante radial y la zona pasiva de Rankine. Ok. Y ya por último, para obtener la resistencia unitaria por fricción, que fue lo que nos compartió hace un momento tu compañero en la gráfica, existen tres consideraciones. ¿Nos puedes platicar sobre estas tres consideraciones para obtener la resistencia unitaria por fricción? Son... A ver, me parece que son... Una de ellas sería la desinflación alrededor del elemento. Otra sería la resistencia unitaria para aumentar la profundidad. Y ¿qué otra me falta? Me parece que eran tres. ¿Qué otra era?
No, la verdad ya no me acuerdo de la otra. Okay. Bien, Lario, sería todo, gracias. Me parece que continúa Noemí, ¿no? ¿Cierto? Sí, que hola, buenos días. Hola, buenos días. Bien, Noemí, ¿nos puedes comentar, por favor, al respecto, cuando revisamos la clasificación de las cimentaciones, planteamos una clasificación en particular que son cimentaciones compensadas? ¿Nos puedes explicar al respecto? Sí, habíamos visto que en las cimentaciones compensadas pues estaban, por ejemplo, los cajones, las losas mixtas con pilotes, y me parece que ahí igual habíamos hablado de los términos de sobrecompensado, compensado, semicompensado, y pues hablábamos de eso. Bueno, de eso me acuerdo. Ok, bien. Siguiente pregunta. ¿Nos puedes comentar al respecto? Dentro de lo que revisamos del criterio del factor de seguridad o lo que involucra el factor de seguridad a representar incertidumbre, está el caso o las partes que involucra el muestreo. ¿Nos puedes platicar al respecto? Sí, claro, pues vimos que dentro del muestreo, que se supone que es inalterado, pues no podemos, ¿cómo podríamos decirlo? Asegurar totalmente que es inalterada la muestra, porque pues la tenemos que transportar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya no es alterada como tal. También va a depender de la técnica que ocupe pues el muestrador, ¿no? Porque no sabemos si va a sacarla pues completa o le va a quitar por ahí un cachito, y también pues básicamente depende de la condición de cómo se encuentra el suelo, porque si tenemos un suelo pues muy suelto va a ser difícil no tener una muestra representativa. Ok, bien. Y ya por último, si nos puedes comentar sobre cimentaciones profundas, ¿cuáles son los objetivos del uso de cimentaciones profundas? Parece que hemos mencionado 4. El primero es pues el que hablábamos en general de todas las cimentaciones, que es transmitir carga a los estratos resistentes profundos. El segundo es transferir las cargas a lo largo del fuste de la cimentación hacia el suelo. El tercero también es para disminuir los asentamientos, y también una cuarta sería que soporten cargas laterales. Ok, bien, perfecto, Mami, gracias. A ver, ya estamos a prácticamente unos minutos de concluir al menos el tiempo de la sesión. Mi pregunta es si tienen oportunidad de quedarse un poco más, si no tienen clases, lo hacemos. Yo con todo gusto, por lo menos a las 9:30 podemos cerrar para ir avanzando. Sale algo similar, yo creo que pudiera ser mañana, solo que mañana tengo reunión a las 9, pudiéramos retomarlo mañana después de esa reunión. Yo creo que media hora, es una reunión rápida, también para alargarnos un poco la sesión. Se los comento para que también vayan programándose. Mi intención es que terminemos las evaluaciones antes de salir de vacaciones, por supuesto. Entonces, bueno, tienen esa oportunidad. Continuamos. Bien, después de Noemí, entonces, ¿quién seguiría en su lista? Josué, dale. Sí, buenos días. Hola, buenos días, Josué. Bien, permíteme. Bien, Josué, ¿qué nos puedes comentar sobre la geología del estado de Puebla que revisamos? Ok, pues
de respecto a la geología, tenemos, bueno, lo más destacado es que debido a la presencia de que estamos en provincia del eje no volcánico, tenemos presencia de volcanes, por lo tanto tenemos presencia de suelos totalmente, por decirlo, de alta resistencia debido a que tenemos presencia de tobas, de suelos también arenosos, también tenemos rocas que representan afloramientos aluviales, lo que comentaban en otras clases, depósitos aluvio-palustre. También tenemos presencia de calizas, de basaltos, de andesitas, esto también debido a lo que comento del eje volcánico. Escorias basálticas, que es algo también muy representativo del estado de Puebla. Y también las arcillas expansivas que se encuentran a lo largo de la extensión de la zona sur de la ciudad. Ok. Bien. Siguiente pregunta, José. ¿Nos puedes comentar, por favor, del proceso constructivo de las zapatas, sobre las pruebas de calidad que se tendrían que hacer en el campo? Ok, no recuerdo mucho sobre las pruebas de calidad. Lo más representativo son las pruebas de calidad que se le aplican al concreto para determinar que tenga, que cumpla con la normatividad. Las pruebas también de campo referente al suelo. Generalmente, bueno, es lo más general que puedo recordar sobre las pruebas. Ok, y ya por último, si nos puedes comentar sobre cimentaciones profundas. Sobre las ventajas, desventajas de las pilas. Ventajas, desventajas de las pilas, por favor. De las pilas, ok. Pues digamos que una ventaja es que esta no requiere de una área de almacenamiento, ya que pueden ser colas in situ. También no presentan daños estructurales por lo mismo. Una de las ventajas también es que puede ser de una longitud variable, incluso más grande que las de un pilote. También las dimensiones, que son mucho más amplias, más grandes en la comparación de los pilotos, ya que estas son mayores a 60 centímetros, lo cual proporciona una capacidad de resistencia más alta. Es un elemento que también puede formarse o se considera monolítico. Y pues creo que es lo más general. En desventajas yo podría decir que tienen un costo más elevado. Y con respecto a los tipos de suelo, ¿no? También es algo que referente a la estratigrafía se tiene que considerar para el diseño de la pila. Ok, bien, gracias, Josué. Gracias, sí. Ok, a ver. Bien, bueno, evidentemente ya no alcancé a responder a estos compañeros. Coméntenles que no hay ningún problema. Yo entiendo que estamos fuera ya del horario de la clase. Mañana lo retomaremos. Pero, como les comentaba hace un momento, los que sí tienen oportunidad, pues seguimos para avanzar en cuanto a las evaluaciones, por lo menos a las 9:30.